dietarios ricos en magnesio, zinc, potasio, selenio, colágeno, omega 3, vitaminas, probióticos y todo lo que tu cuerpo necesita para funcionar a su máximo nivel. Productos en todas las presentaciones y con la garantía de los principales laboratorios: Prove Pharma, Natier, Goldfish, Natural Life, Bogado y muchos más. Dietética La Chacra. Te esperamos en Irigoyen 1476, Crespo, Entre Ríos. Consultas y presupuestos al 3434 28 26 30. Dietética La Chacra, naturalmente natural. El Quinto Poder, la otra mirada de lo que pasa. Hasta el mediodía. 93.3. Ahora en la mañana que escuchan todos, hablan los protagonistas. En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 10 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Ya lo tenemos aquí en el estudio, a Hugo Gira, para compartir la opinión, o compartir su opinión, por supuesto, su análisis sobre los temas de actualidad, que siempre tenemos tela para cortar, ¿no? Acá en Argentina, Hugo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Difícil que nos podamos aburrir, al contrario. No. Creo que está en la vorágine de cosas que Sí. a veces se nos terminan escapando algunas, ¿no? Imagínate que hasta este es uno de los, no sé si será el único, pero es uno de los pocos países donde hasta, por ejemplo, hace décadas, más de un siglo, que estamos discutiendo, por ejemplo, nuestra propia historia. Sí. No nos ponemos de acuerdo. Viste que volvemos a revisar la Revisar historia toda otra la historia. vez. Estoy hablando de, Sí. no digo los últimos 40, 50 Sí, sí, años, sí, que sí, está sí, candente. sí, sí. Estoy hablando de ver si era Rivadavia más bueno que Rosa o Sí, cosas sí. por el estilo. Sí, sí, En sí, ese sí. sentido, por ejemplo, los Yankees tienen una ventaja. Por ejemplo, ellos tienen un mito. Ajá, a ver. George Washington, su gran padre de la patria, el San Martín norteamericano, Sería algo así, ¿no? exacto, nunca mintió. Ujú. Y ellos lo creen. A ver, Claro. todos los seres humanos necesitamos de la mentira. Y no aparece uno que lo discuta, ¿no? Hay historiadores que obviamente ponen en discusión la cuestión, pero digo pero de políticos. Digo. no, es una frase hecha. Acá Claro. tampoco los políticos, Sí. sean liberales o revisionistas, ponen en duda sus propias ideas. Sí, Allá tampoco. sí, Pero sí, en general la sociedad dice, George Washington nunca mintió. Ujú. A ver, todos los adultos sabemos que necesitas hasta de la mentira, aunque sea piadosa, Sí. para ir por la vida. Y eso no significa que sos un mentiroso. Ujú. Muchas veces para no pelear, para no discutir o para ahorrarle incluso a la otra persona alguna cuestión negativa, vos te haces el loco, el que no se acuerda, Sí, o decís que sí, algo que sabés que no, porque en ese momento de pronto uno no puede decirlo. Y más en política. Sí, es ¿eh? cierto. Y Washington era un político. Ujú. O sea, pero en política no es el tema de mentir, sino el de consensuar. La figura sí, pública necesita que el blanco y el negro entren dentro del gris que él dirige. Claro, sí. Y por supuesto que es importante, digo, para decir determinadas frases Exacto. o dar una opinión, el momento. Exacto. En política esto, ¿viste? Digo política porque es el ámbito donde uno cree que son todos mentirosos y no. Sí. No es ese el tema. Verdad o mentira no es el tema en política. Ujú. Es la discusión por el poder y los consensos. Claro. Y si yo pienso blanco y el otro piensa negro y los dos creemos en el mismo líder, ese líder tiene que buscar un gris que nos continúe. Porque si dice negro, se va al blanco. Y si dice blanco, se va al negro. Es cierto. Necesita un gris al medio. Ujú. Digo esto de George Washington porque es un mito de la historia norteamericana que prácticamente tiene consenso. Y obviamente, cuando uno se pone a analizar las cosas, Washington tuvo que mentir en alguna que otro momento de su vida. Seguramente. O tuvo que tomar decisiones complejas que dejaban a gente, pero che, esto no era lo que nos prometiste. Claro. Entonces mentiste, ¿no? Ujú. Tuvo que hacer otra cosa. Ujú. Incluso que él mismo podría estar en contra de esa visión. Acá no, acá está muy claro. Acá los buenos siempre fueron buenos, los malos siempre fueron malos, y nosotros creemos en la historia de los buenos. Claro. ¿Cuál es esa historia? Y bueno, siempre digo, hay tres vertientes, la liberal, la revisionista, la marxista. Elegí la que quieras, Claro. pero ahí la tenés. Tal Bueno, cual. volvemos al tema argentino. Estoy haciendo para esta charla una introducción, una revisión de toda una serie de temas que está haciendo el gobierno nacional, que son muy controvertidos, Ujú. que van más allá de la promesa de motosierra y dólar, y cobrar el sueldo del dólar.
que fue lo que dijo básicamente Milei hace un año atrás. Por ejemplo, desde este lunes empezó la desregulación del transporte automotor. Sí. Colectivo, a ver, el discurso suena lindo. No va a haber más regulaciones, cualquiera puede inscribirse con su empresa, puede tomar las líneas que quiera. Habrá una revisión mínima del Estado y en 5 días desde el momento que vos te inscribí, ya podés empezar a trabajar con tu empresa. Yo, usuario, lo primero que me digo es, ¿alguien controló la seguridad de ese colectivo al que voy a subir? Vamos a empezar por ahí. Desaparece la dirección de transporte ahí. Bueno, pero ¿cómo va a seguir la seguridad? Supongo que la seguridad, yo no lo he leído, la seguridad de los colectivos tiene que seguir. Pero cuando me hablan de desregulaciones y yo me voy a subir a un servicio público en el que tengo que confiar en el empresario que por fines de lucro está haciendo esa cuestión, y no hay una ley que me ampare mi propio derecho, entonces tengo que entrar a pensar, poner en duda. Si el fin de lucro dice, abaratemos costos. Entre esos costos están todos los que hacen, costos netos son todos los que hacen a la seguridad del servicio. Son costos netos, o sea, no hay forma de zafar de ellos. Bueno, primer dato. Pero hay otro segundo dato. Lo mismo con el tema de la venta de aerolíneas. Voy a sumar los dos temas que los tengo acá anotados. Desregular el transporte automotor y la venta de aerolíneas, que sería el punto clave para desregular completamente el mercado aéreo en la Argentina. Mercado automotor vial, mercado aéreo. Hoy, tanto aerolíneas como el sistema de transporte automotor llegan a localidades a las que no iría nadie, porque en sus respectivos contratos con los entes reguladores de los servicios le dicen, usted va a tener las rutas que son más comerciales, pero también va a tener que atender estas otras rutas a las que no llega nadie si no va usted. En Argentina el transporte de colectivos llega a 1.600 localidades. ¿Cuántas de ellas quedarán si se desregula todo y nadie está obligado a hacer esos 10 kilómetros para meterse dentro de una zona para llegar a ese pueblito que una vez al día tiene ese servicio colectivo, de ida y de vuelta, con la civilización, vamos a decirlo en esos términos? Lo mismo la desregulación aérea, 18 capitales de provincia, entre ellas Paraná, si solamente va por el tema comercial de lo que se gana, dejan de tener servicios aéreos. ¿Por qué? Porque son ciudades que no tienen rentabilidad, incluida Paraná. Claro. Y si hablamos de Paraná, estamos diciendo incluido Entre Ríos. Y 18 y 17 provincias más. No es poca cosa en las desregulaciones. Entonces, cuando uno habla o mira estas cuestiones, más allá de los mitos de la cultura liberal de que desregulando el capital va a tener posibilidades de invertir, no lo van a molestar, el Estado que invade la actividad privada, etcétera, etcétera, hay regulaciones que se necesitan inevitablemente para que los servicios se puedan cumplir de una manera armoniosa en todo el territorio argentino. Si no, dejás desequilibrado todo y lo único que te quedan son las rutas rentables. Es más, lo único que te queda son las temporadas rentables. Todas las empresas van a querer ir a la costa atlántica en temporada alta. ¿Quién va a ir en épocas en que no haya playa de sol y verano? Por dar un ejemplo. O en invierno, ¿cuántos van a ir a Bariloche cuando no hay nieve? Por decirlo como dato de las cuestiones. Otro tema, las sociedades anónimas deportivas. Este es un ejemplo muy claro donde en realidad acá se quiere regular. La Argentina tiene un modelo de clubes de barrio y clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Surgidos en la época del conservadurismo, a principios del siglo XX, que eran las parroquias, los municipios, los barrios, los vecindarios, los trabajadores del ferrocarril. Por eso hay tantos clubes que llevan nombres de viejas líneas ferroviarias: Rosario Central, Central Córdoba, Central Argentino, Ferrocarril Oeste. Todos los que llevan algún nombre central o que tienen un nombre de una provincia junto con Central son clubes fundados por trabajadores ferroviarios de aquella época, es decir, básicamente clubes de sindicato ferroviario. Claro, sindicato. Así surgió el sistema argentino. Lo opuesto a eso son las franquicias de Estados Unidos, que son negocios particulares. El Inter Milán es un negocio de este jugador inglés Beckham,
Ya lo tiene a Messi de socio. Sí. Es otra historia. Las franquicias puede trasladarse de una ciudad a otra. Sacá a Boca de la Boca. Sacá a River de Núñez y llevarlo a cualquier otro lado. Pasó con Los Ángeles Lakers. Nació en Minneapolis en la década de 1930 y pasó a Los Ángeles en la década del 50-60. Estoy hablando de el Boca o el River del básquet norteamericano. Entonces, vos ahí tenés toda una serie de tradiciones diferentes que acá se lo quiere llevar por ese lado de una manera, empujándolo frente a una realidad general del deporte argentino que va en contra de esa situación. Hace 15 días atrás hubo en Crespo las elecciones de ADIC. Ujú. Como socio yo fui a votar. Fue mi señora también a votar. Se decidió entre dos grupos. Obviamente cada uno con sus propios proyectos y sus propios intereses. Y está bien, se transparentaron las cosas. Ganó el que sacó más votos. Ujú. Algo más transparente que eso. Obviamente ese grupo es el que va después tomar el control del club durante los años que dure por reglamento la vigencia de esta comisión directiva. ¿Algo más transparente que eso? Que los propios asociados decidan. ¿Por qué volver a una sociedad privada en un área donde vos tenés el esquema de público no estatal asentado desde hace más de un siglo? Que a mi criterio es el mejor modelo de organizar en la sociedad. Que no sea estatal y no dependa de los vaivenes de la política, pero que tampoco sea privado y no dependa de los caprichos y caprichitos de un tipo suelto. O solo. Imagínate 2 o 3 personajes acá de Crespo con mucha guita, las cosas que deciden y que decidirían si se meten en organismos no estatales de ese tipo. Claro. Ya entran en conflicto con la sociedad muchas veces por lo que hacen legalmente o legítimamente. Imagínate si pasaran por ese lado. Entonces, ¿por qué seguir con las sociedades anónimas deportivas? Obviamente detrás están intereses de capitales financieros. Algunos son blancos y otros son en negro. La mafia rusa copó buena parte, por ejemplo, de las ligas europeas, por darte un ejemplo. Claro. Los capitalistas árabes coparon también buena parte de las ligas europeas. Algunos son buenos, otros son malos, dentro de lo que es el esquema de la gran burguesía internacional. Pero nosotros podemos estar lejos de ese esquema. ¿O para qué integrarlo? La crisis universitaria. Ahora Macri dio el sí en el altar del matrimonio con Milei del macrismo y el libertarismo. Dice que no, que va a estar en contra va a favorecer el veto al financiamiento, con lo cual su bloque, supuestamente si lo sigue a Macri, debería votar en contra del veto de Milei para que el financiamiento universitario esté vigente para el año próximo. Nuevamente, el sistema universitario argentino en general, con más de 115, 120 universidades, de las cuales la mitad son públicas, está muy bien visto en la región y en el mundo, y saca muy buenas calificaciones. La UBA es hoy por hoy la mejor universidad iberoamericana. No es poca cosa. Está compitiendo con la UNAM de México, que es una gran universidad, con la Universidad de San Pablo, que es otra gran universidad, con la Universidad Federal de Río de Janeiro, otra gran universidad, con la Universidad de Chile, otra gran universidad. Entonces, y les gana. O sea, el modelo universitario que tenemos en el sector público funciona. Me dirás que hay gente que se aprovecha, me dirás que hay corrupciones y corruptelas, obviamente, persigámoslas. Me dirás que no está muy transparente el control, controlemos mejor. Los organismos de control financiero, económico, etcétera, etcétera, controlemos mejor. Pero destruir lo que hay. El fondo de incentivo docente no se entrega más desde Nación. Se tiene que hacer cargo Frigerio con la plata que no tiene en la provincia de Entre Ríos para mantenerlo. Un dinero que permite más o menos el salario promedio docente estar dentro de la línea de pobreza, un poco más arriba. O sea, no estamos hablando de volver millonarios a los docentes, sino de mantenerlos dentro del estatus de capas medias que han mantenido históricamente. La crisis docente siempre ha sido una crisis de clases medias. La crisis docente en Argentina, cada vez que los docentes salen a pelear algo, están saliendo a pelear por su clase social. Más que trabajadores, más que clase obrera, son clase media.
Entonces ese es un indicativo de que a ese sector, las capas medias de la sociedad argentina, le está pegando la política económica. Y no es un dato menor, porque la mayor parte de ese sector es el que votó esto, lo que hoy gobierna. El cierre de la Escuela Nacional de Pesca. Mucha gente se entera recién ahora qué es la Escuela Nacional de Pesca. La Escuela Nacional de Pesca está en Mar del Plata y forma el personal civil de todas las embarcaciones de la República Argentina. Hay gente que está en la parte técnica, hay prácticos de río, o sea, es fluvial y de pesca de marítima, hay gente que se forma para conducir barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la Armada. Ahí hay un gris en la organización que dejaron muchas idas y vueltas en la historia argentina. La Escuela Nacional de Pesca se creó en el gobierno de Perón en el año 73, desde entonces para acá viene existiendo, y ha sido el ente formador del personal civil de barcos de nuestras flotas mercantes y pesqueras de la República Argentina. O sea, está formando la gente que está en ese sector. La quieren cerrar. Fíjate vos qué contrasentido. Tiene docentes, por ejemplo, que son docentes militares. Hoy los militares están recibiendo muy buena atención de parte de Milei. En esta historia que yo he señalado de que Milei quiere pasar del estado de bienestar al estado policial militar. Por lo tanto, los militares reciben buenos sueldos y reciben inversiones. Ahí plata hay. Está bien, son decisiones estratégicas. No las comparto, las critico, pero no las comparto. ¿Qué pasó en la marcha universitaria? Bueno, los estudiantes y los docentes de la Escuela Nacional de Pesca, un sector de las Fuerzas Armadas, estuvieron en la marcha universitaria para evitar que desaparezca esta escuela. ¿Por qué tiene que desaparecer? Si es el organismo técnico de formación. Si existe esta escuela, tiene que ver con otro detalle. No existe una escuela privada de formación. Claro. No hay en la Argentina una escuela privada de formación para la gente que venga a suplir ese espacio que va a quedar. Que venga a suplir ese espacio. Y no es fácil hacerlo tampoco. Porque vos tenés que formar gente que además tiene que estar formándose sobre buques, sobre barcos. Algo parecido va a pasar con el cierre del Hospital de Salud Mental. Del Bonaparte. ¿Quién va a ocupar ese lugar? ¿Qué otros hospitales públicos y al costo de un hospital público va a ocupar ese espacio? Sí. Le estamos dejando no la ganancia al sector privado, que ya tiene sus sectores. Estamos dejando a la deriva a todos los problemas de salud mental de la población que no tiene acceso al sector privado. Sí. No es que esto va a favorecer al sector privado. El factor privado del ámbito de la salud mental ya está favorecido. Esto viene a suplir las necesidades de más del 70% de la población que no puede pagar justamente la salud privada mental. Sí. Otro detalle, la entrega del oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Caputo envió oro a Londres. Es todo un símbolo eso. Oro del Banco Central, de las reservas del Banco Central. Argentina tenía alrededor de 40, 50 kilos de oro en el Banco Central. Es mucha plata. ¿Saben hoy cuál es el país de América Latina que más oro tiene en su Banco Central? Estados Unidos, Brasil, Canadá. Se van a llevar una sorpresa. El país que defiende su oro, Venezuela. Venezuela. 160 toneladas. Y está allá arriba, por encima de los norteamericanos. Por darte un ejemplo, con quién nos estamos comparando y perdiendo en la comparación. Obviamente hay mucho para decir sobre estas cuestiones. No se trata solo de que Argentina ya ha vendido en otras épocas su oro. La primera vez que se vendió oro fue justamente en los tiempos de Menem. Néstor Kirchner recompró y fue recomprando oro y llegó al final del gobierno de Cristina a la mayor cantidad de oro. Lo mantuvo Macri. Caputo en ese momento no pudo hacer ese negocito del oro. Bueno, ahora parece que sí. Se están entregando el oro. Las reservas de un banco central pueden ser oro, pueden ser monedas duras, pueden ser un montón de cosas, pueden ser bonos, etcétera. La última reserva, la más fuerte de todas, siempre es el oro. Más que el dólar, que el euro, que el yuan, que lo que sea. Si vos estás entregando el oro y no explicás claramente, porque hay una comisión del Congreso que le ha pedido al gobierno que explique qué está haciendo con esto. Capaz que tenga razón, pero es muy fuerte decir vendimos oro y se lo entregamos al Banco de Londres, para colmo. Con toda la historia que tenemos con el sistema financiero inglés desde la época de
de la Baring Brothers en 1825 en adelante. Así que, fíjense, todo este tipo de cuestiones, la eliminación del ENOSA, el Ente Nacional de Obra Hídrica y Saneamiento Ambiental. Ahí hay más de 1.300 obras ambientales del país. Nuevamente, la historia es, había mucha corrupción, no se controlaba bien, tenemos una subsecretaría de recursos hídricos que está desarrollando el 10%, el 90% lo hace ENOSA. Pero caramba, cuando vos dijiste que no va a haber más obra pública, y lo estás cumpliendo, y cerrás incluso en un ente como el ENOSA, hoy tenemos 1/3 de la población argentina que necesita, ese es un promedio, necesita obras de agua potable y saneamiento. Argentina ya debería tener cubierto el 100%. Por nuestro desarrollo relativo, Argentina debería tener cubierto el 100%, por lo menos, de los sectores urbanos, con agua potable y cloacas. Tiene el 60% de cloacas y el 80% de agua potable. Hay mucho por hacer todavía. Y encima eliminamos el organismo. Reitero nuevamente, si hay corrupción, metete, buscá a los tipos, sacalos de una pestaña y poné a laburar gente que quiera salir adelante. Sí. Revisá todos los contratos, buscá a los empresarios que se quedaron con plata y no hicieron el trabajo, buscá a los funcionarios y exfuncionarios que no hicieron las cosas. Tenés un sistema penal, judicial penal para perseguir. Pero no, eliminamos todo. Y de paso, cañazo, no hacemos más las cosas comprometidas. Así que esa es un poco la situación que estamos teniendo con respecto a estas cuestiones. Yo quiero señalar, no sé si vamos a llegar, pero sí un dato. En los mensajes de Paralelo 32 del fin de semana, hay al menos 2 que me llamaron la atención. Voy a señalar, si es que el tiempo me da, por lo menos uno de estos mensajes. Bueno, una persona que se define como graduado 2018, no da el nombre, habla en contra de la situación actual en el sistema universitario argentino. Los que fuimos universitarios sabemos que los que más clases nos daban son los ayudantes de cátedra y los titulares ni aparecían. Y eso sigue pasando. Depende, yo fui universitario y a mí siempre me dieron los titulares la cátedra. Y si el titular no estaba, era por alguna razón muy particular. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Nuevamente, apretemos el torniquete sobre los que no cumplen. Pero no destruyamos todo el sistema universitario. Y menos, digamos, en general. A mí solo me dieron ayudante de cátedra, porque no es así. También te dieron los titulares. Se tiene que terminar la viveza criolla, totalmente de acuerdo. Pero no terminar la universidad. Terminemos la universidad, la viveza criolla, graduado. Ni te cuento los latinoamericanos que vienen a estudiar gratis y si fracasan se consiguen algún trabajo y siguen comiendo en el comedor universitario. Para hacer un grabado de 2018, esta persona lo que ha dicho es cosas que no tienen objetividad. Por empezar, la cantidad de estudiantes latinoamericanos en general que vienen es inferior en el global a la población extranjera y latinoamericana, sobre todo, que hay en la Argentina. Hay menos latinoamericanos en la universidad que los que hay en la sociedad argentina. Estudiar gratis. El que viene acá viene a pagar algo. O ya está trabajando y paga impuestos, como el resto, paga por lo menos el IVA. Alquila una vivienda y por lo tanto le está pagando a un casero. Sale a la calle y come, compra cosas en un kiosco, le está dando de vivir al kiosquero. Y si va al comedor universitario, el comedor universitario es un servicio para los estudiantes. Los que fuimos estudiantes universitarios y que a veces nos hemos pasado fines de semana con mate cocido, porque llegábamos a fin de mes, no nos alcanzaba la guita, el comedor al que íbamos estaba cerrado, y a mí me tocó una época en la que no había comedor universitario, estudié en la dictadura, y se cerraron todos los comedores universitarios. Entonces el sábado y el domingo eran críticos, cuando no tenías plata. Entonces ir al comedor universitario es algo que corresponde como un servicio que otorga la universidad para sus estudiantes. Actualmente hay más cantidad de extranjeros que se reciben que argentinos. Es falso. En el porcentaje, si el 95% son argentinos y el 5% extranjeros, ese es el porcentaje más o menos de graduados de uno y de otro grado. Probablemente haya un poco más de extranjeros, porque es cierto que hay gente que viene a estudiar, estudia, se recibe y después o se vuelve a su país o se queda acá. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, un director de hospital peruano, nacionalizado argentino. El doctor Muro. Recibido acá. Sí.
¿Y quién le echa en cara que sea extranjero? Que aprovechó, entre comillas, el sistema argentino. Se quedó acá o trabajó acá y hizo su labor como profesional en la Argentina. Bueno, regular o mal profesional, eso lo determinará cada uno de sus pacientes. Ni muy diferente a todos los demás argentinos que están acá. Es un ejemplo. Después dice, le educamos la gente a los Evo Morales, fracasado que ni salud ni educación les pudo dar a los bolivianos. A ver, si no conocés historia de Bolivia, ni digas esa frase. Obviamente esta persona, este graduado 2018, no conoce la historia de Bolivia. Hasta 1952, la Revolución Ciudadana de 1952, Bolivia era un país donde efectivamente no había educación ni cultura y era el último orejón del tarro. Desde el 52 hasta el gobierno de Evo Morales siguió siendo el último orejón del tarro, pero con gobiernos como el del MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, que más o menos intentaron hacer reformas. La primera reforma que hicieron era darle derechos políticos y civiles a la población aborigen, a los 2/3 de bolivianos que desde 1825, cuando el país se independizó, hasta 1952 no habían tenido derechos. Y recién con Evo Morales, Bolivia inicia, a partir del año 2004, un proceso de modernización que intenta llevarlo a niveles parecidos a los de Brasil, Argentina, Perú o Chile. Si a Bolivia le falta mucho es porque tiene 200 años de historia detrás, o por lo menos 180 de historia detrás, negativa. Y eso es muy difícil sacarlo en 20 años. Lo digo aparte en este momento en que hay una crisis muy fuerte entre el sector de Evo Morales y el sector del presidente Arce, que eso tiene que ver con la coyuntura política del país y de su propio movimiento, el movimiento al socialismo. Cuando se escriba la historia, la crisis va a ocupar una página, pero todo lo que se viene haciendo en Bolivia para modernizar el país desde el 2004 para acá va a ocupar un capítulo. Esa es la diferencia entre saber historia y decir cualquier cosa sin poner el nombre y el DNI. Bueno. Hugo, gracias como siempre, muy Muchas amable. gracias. 10 de la mañana, 36 minutos. Continuamos. Comienzo de espacio publicitario. Sol Medios.